Muy buenos días, estudiantes. Continuando con lo que es el programa, hoy pues este día miércoles vamos a continuar con la clase de hoy. Les doy la bienvenida y espero pues que ustedes se motiven y también pues puedan aprovechar esta información de la clase para obtener más conocimiento. Este día vamos a estudiar lo que es el tema la exposición oral. Vamos a hablar de un autor en el cual nos habla acerca de qué es la exposición oral, pero continuando siempre haciendo énfasis en una retroalimentación. Recordemos que estuvimos estudiando lo que son las técnicas de comunicación oral y escrita, ¿verdad? De expresión oral y escrita, y pues Álvaro define también como tipo de comunicación consiste en la presentación clara y ordenada de un conjunto de ideas y conocimientos sobre un tema u objeto, de informar o convencer a un público o al interlocutor. Estuvimos en la clase anterior explicando lo que es la técnica del seminario. Estuvimos también explicando, ¿verdad?, algunas técnicas en lo que es la expresión oral y escrita. Es importante estas técnicas ya que lo que se busca es transmitir un conocimiento. También tiene como una finalidad persuadir al auditorio. Por ejemplo, un orador tiene que tener esa capacidad de convencer, de persuadir, para que el interlocutor o el auditorio podría estar atento a lo que se está transmitiendo, a esa información, ¿verdad? Que sea fácil de entenderlo, como otra característica. Debe ser claro y fácil de interpretar. También una exposición, en este caso, tiene que tener una planificación, ¿verdad? Una documentación u organización para poder pues decidir cómo transmitir esta información, organizarla, ya sea en tiempo, ¿verdad?, en espacio. También la calidad, cantidad de lo que se va a informar. También pues el léxico, la pronunciación. Se tiene que tener una ficha también de datos en PowerPoint. También esa disponibilidad del contenido. Regular también las pausas, ¿verdad? Tener lo que es una expresión sintáctica y léxica. También podemos decir que esto nos ayuda porque todas las reglas que aprendimos en la clase anterior nos van a facilitar este trabajo. En primer lugar, desde la redacción de un texto en adelante, ya que sabemos bien de que es importante la buena expresión, no solamente oral, sino escrita. También tenemos aquellos ejemplos, ¿verdad?, que aprendimos en la clase anterior. Vamos a hablar también de otra técnica muy importante. Yo dejé una investigación de estos conceptos acerca de lo que es el debate. El debate es una técnica muy utilizada. Ya sabemos que esta técnica nos ayuda, ¿verdad?, a poder explorar el conocimiento
nos ayuda también a poder mantener nuestra posición, de nuestra forma de pensar, defender una teoría. Por lo tanto, pues es importante aplicarla. El debate es un discurso oral que se basa en la discusión organizada de un tema por parte de una serie de participantes que deben cumplir las reglas establecidas por un moderador. Implica respeto, debe haber un público. Su función es convencer e informar que el público se forme una idea propia sobre lo que se está tratando. También este debate tiene 3 fases. Una es la presentación. ¿En qué consiste? Bueno, la presentación es cuando se interviene el moderador a explicar el tema del debate, centrarlo, darle un contexto y resaltar los puntos de interés del tema a presentar a los participantes. La segunda fase también dice que es el desarrollo e interacción de los distintos participantes y el intercambio de ideas. Luego tenemos en la tercera fase, el que es el final, que los participantes tienen un tiempo para resumir su postura, además de señalar los puntos débiles de las ideas de los demás. El moderador interviene de nuevo para resumir el debate. ¿Cómo debe ser el tema? Es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cuál podría ser un tema de un debate? Bueno, en primer lugar vamos a describir que un tema debe ser relevante, de actualidad e interesante para el público. Debe tener interés general, que genere distintos puntos de vista, que los participantes deben ser expertos también en el tema a tratar, que actúen de forma objetiva, formación sea sólida en el tema. Tiene que tener disponibilidad de prepararse en el debate. Deben saber escuchar y adecuar las intervenciones. Bueno, ahí quiero explicar. Por ejemplo, un debate puede ser un tema muy discutido y que tiene controversia. Por ejemplo, también aparecen muchos dilemas. En los debates hay muchos dilemas y posición, posturas, teorías a defender, ¿verdad? Argumentos, etcétera. Mucho se ha debatido, ¿verdad?, lo que es el problema, ¿verdad?, el tema del aborto. Ese debe ser un tema de un debate. Sobre la violación de los derechos, por ejemplo, de los niños, los derechos de la mujer, han sido temas muy debatidos. Estos son ejemplos de debate, ¿verdad? Podrían haber otros. Deben respetar también dentro del debate las normas y el moderador. Deben saber exponer de una forma muy clara, concisa, también ordenada. El moderador debe ser absolutamente imparcial y objetivo. Debe ser capaz de cortar de raíz aquello que no respete las normas, garantizar el respeto de los participantes, organizar los tiempos, vigilar que no se desvíen del tema, evitar que el ritmo decaiga, estimular o rebajar aquella tensión en esos momentos, ¿verdad?, cuando hay mucha situación tensional en los participantes. Debe resumir para que los espectadores no se pierdan, ¿verdad?, llevar ese debate de una forma ordenada, de una forma muy coordinada, diría yo. El público, como otro elemento, presente o no, hacen de termómetro para saber si se entiende
lo que se dice. El debate también tiene fundamentos, ¿verdad? Y algunos de estos pues son los textos. El texto es una unidad compleja desde la semántica, como en su construcción, la sintaxis, formadas por expertos. En algunos aspectos también pues pueden ser verbales, algunos no verbales. Tenemos el material de soporte, o sea, el papel, puede ser la pantalla. Tiene un formato, una tipografía, un número también de página, ¿verdad? Puede ser la cantidad de información. También tiene un diseño gráfico. Los elementos pertenecientes a otros códigos semióticos también, ¿verdad? Algunos iconos. Algunos elementos textuales que constituyen también es el nivel gráfico. La diversidad restringida puede ser una norma gramatical y ortografía. En la clase anterior les hablaba también de las normas, reglas APA, ¿verdad? Tiene también un nivel ortográfico de los textos formales, objetivos. También presenta una serie de mecanismos a través de la morfología sintáctica, las oraciones, ¿verdad? Que tienen que tener un seguimiento, un orden marcado. La modalidad que predomina o que se anuncia. También pues tomamos muy en cuenta lo que es el orden, la claridad, la precisión. Los marcadores discursivos, las marcas morfológicas y sintácticas, los recursos, el uso de los deícticos y elécticos anamórficos, o sea que remiten a otros que han aparecido previamente o aparecen después. Los deícticos enlazan con el contexto del texto, formas fijas o prefijadas, organización de contenidos, distribución de ideas y desde un punto de vista gramatical. Tiene también una segmentación, como de cómo se dosifica la información en el texto, distribución de temas, subtemas y etcétera. A partir del párrafo también, que podemos decir que es una unidad supraoracional más allá de la oración e implica un mecanismo enlazador, marcadores del discurso. Tenemos la metonimia y metáforas, procedimientos muy utilizados a nivel cotidiano. Los procesos de abstracción por semejanza entre dos referentes o elementos. La metonimia por reducción de una parte por el todo. Tenemos las calificaciones valorativas, el uso de términos que no son neutros, connotados, que se vincula la opinión o valoración del autor. Algunos factores que intervienen en esta disposición, podemos mencionar algunos, ¿verdad? El uso de proformas léxicas, palabras que tienen un significado muy general, se pueden emplear en prácticamente todos los contextos. Tenemos también los campos semánticos, que es un conjunto de voces que comparte referente o temas, ¿verdad? Tenemos también la correferencia, palabras que directa o indirecta hace referencia a un único referente de las desinencias verbales, pronombres, sintagmas, nominales. Todos los elementos que forman la referencia forman una cadena referencial que nos indica que los demás temas o los subtemas del texto pues tienen que tener una íntima
relación, concordancia, ¿verdad? También está la cohesión, ¿verdad? Que es una propiedad fundamental del texto que se refiere a sus propiedades o características gramaticales. Tenemos los mecanismos de cohesión, deixis, de los más importantes y básicos, ¿verdad? Mecanismo que permite es relacionar los elementos lingüísticos con realidad extralingüística en la que se ha producido el texto. Algunos pues elementos déuticos por sí mismos no tienen significado pleno, sino que es el contexto el que le da significado. El sentido viene dado por el autor, que es una función exofórica de un significado fuera del texto. Anáfora y catáfora. Vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Esto, por el contrario de la deixis, tiene una función endofórica, tiene una función dentro del texto. No remite a las palabras dentro del texto, sino han aparecido antes. A la anáfora sí aparecerán después, serán como la otra, que es catáfora. La elixis o elisión, bueno, llamémosle explicando un poquito qué son omisiones de información. Es cuando omitimos, ¿verdad? Por ejemplo, en catalán o en castellano se puede omitir el sujeto, determinación de las sintagmas nominales o interminados. El uso de marcadores discursivos hacen explícitas las relaciones semánticas y lógicas entre las partes o elementos de un texto. En cuanto a los marcadores discursivos, tenemos aquellos conectores. Estos conectores indican las relaciones semánticas, reformuladores, para que el receptor pueda seguir el hilo del discurso. También tenemos los operadores discursivos en posición inicial o justo antes del segundo miembro de una relación sintáctica, los que introducen la posición del autor. Comúnmente conocemos también los marcadores de control de contacto. Se emplean para garantizar que el interlocutor sigue en el hilo argumental, ¿verdad? Al hablar de la corrección de los escritos, debemos seguir la norma, las gramáticas descriptivas, aquellos que reflexionan sobre la variedad de la lengua, y las prescriptivas o normativas que se centran en una de estas verdades que se establece como correctas, ¿verdad? Tenemos el nivel gramatical. El nivel gramatical, pues, es el conocimiento de la gramática, imprescindible para poder escribir bien, utilizando el orden natural o no marcado, sujeto, verbo. Podemos decir que son importantes, ¿verdad?, para darle pues una forma al texto, una forma más adecuada, una manera más constructiva. En algunas veces no es recomendable no usar oraciones copulativas en el uso de las pasivas perifrásticas, demasiadas acciones, por ejemplo, de dar noticias, el tono negativo para hacer el texto, ¿verdad? Debemos buscar maneras de cómo hacer mejor la redacción. También las distinciones del género, hablemos de también plurales, pronombres, etcétera. Tenemos ahí, ¿verdad?, algunas preposiciones también que son importantes. La concordancia también entre el sujeto y el verbo. La estructura. Un emisor retransmite información de tipo muy efectivo a un receptor. El receptor se supone que no tiene los conocimientos,
Es importante seleccionar la información a transmitir, es decir, la capacidad de seleccionar y explicar una información. La formalidad, podemos decir que es una de las características más importantes. La precisión, la corrección, la claridad y el orden. También se recurre a un lenguaje especializado, términos precisos. La planificación debe ser muy cuidadosa porque las ideas que estamos transmitiendo son muy complejas. Así que las formas no pueden dejarse al azar. Hay que planificarlo todo milimétricamente. Una vez que tenemos el texto escrito, deberemos revisarlo. Una cosa importante es que no debe haber implicación personal. No puede existir tampoco por parte del receptor. ¿Qué mecanismos debemos usar para la redacción o para poder hacer un texto más confortable? Evitar pues el uso de algunos adjetivos, ¿verdad?, antepuestos al nombre. Se utilizan o ocurren a las secuencias textuales básicas, especialmente a las expositivas, argumentativas, tipologías textuales, descriptivas, narrativas, dialogales, argumentativas y expositivas. No se pueden hablar de textos homogéneos, según Adam en 1992. Propuso que los textos estaban formados por varias secuencias, entendiendo por su secuencia la unidad que comparte una estructura reconocible y que tiene una intención comunicativa y determinada. Dependiendo de la intención comunicativa y de su estructura, se puede hablar de que estas secuencias prototípicas o modelos se pueden corresponder con la descripción, la narración, el diálogo, el argumento y la exposición. Bueno, queridos estudiantes, podemos explicar, ¿verdad?, todo estas reglas, ¿verdad?, que son importantes. A veces nosotros no tomamos muy en cuenta, ¿verdad?, la expresión escrita. Sí debemos utilizarlas porque como profesionales o estudiantes de la educación somos pues el espejo, ¿verdad?, de nuestras futuras generaciones. Debemos pues tener una mejor expresión. Pues este día cumplí con la finalización de lo que son las técnicas de la expresión oral y escrita. Por eso mismo vamos a darles algunas indicaciones sobre el trabajo autónomo que ustedes van a realizar de esta clase, uniendo estas preguntas con las anteriores para que ustedes puedan estudiar para los próximos laboratorios que nos faltan, el laboratorio número 2. Vamos a escribir lo que son algunas preguntas que nos pueden servir de apoyo para tener un mayor conocimiento de lo que son estas teorías. Decimos que Álvarez define, ¿verdad?, ¿qué es la comunicación según nuestro autor Álvarez? Sería la primera pregunta. La número 2 sería: ¿cuál es la finalidad que tiene la comunicación en lo que es la técnica del discurso? Siguiente
Pregunta 3. ¿Qué es el debate y cuál es su importancia como técnica? La número 4 es: ¿cuáles son las 3 fases del debate? Explique cada una de ellas. Pregunta 5. ¿Cuáles son los elementos que tiene el debate? ¿Cuáles son los factores que intervienen en una exposición? ¿A qué le llamamos mecanismos de cohesión? Siguiente, ¿en qué consisten los marcadores discursivos? ¿Cuáles son algunas recomendaciones que debemos tener al corregir los escritos, al ser corregidos? También vamos a dar una leída de estas últimas diapositivas, desde lo que es el tema, la exposición oral, hasta finalizar con la clase. Bueno, queridos estudiantes, pues quizás en esta ocasión he sido un poquito más clara, ¿verdad?, en lo que es las preguntas, y espero que ustedes lean, se preparen para el día miércoles, ya que están ya programados los laboratorios número 2, solo que no me los han autorizado. Espero de que esa respuesta recibirla y poder pues decirles de que dejar el otro espacio de los otros 40 minutos para poder responder el laboratorio, ¿verdad? Entonces les doy los agradecimientos por la atención prestada, y pues que tengan un feliz día, que Dios los bendiga, y no se les olvide siempre poner en práctica las medidas higiénicas que nos han dado para evitar el COVID-19. Gracias. Feliz semana.